Estaba hace unos segundos, saludos a todos amigos, estaba mirando el mapa de Bielorrusia. Miren la cercanía de, por ejemplo, Lituania, Letonia, Polonia, un país que ha sido tan guerrerista, tan a favor de Occidente, tan a favor de Ucrania. Y yo he estado investigando y no he encontrado ningún acuerdo parecido a este artículo quinto de la OTAN, en el cual se dan protección en caso de uno de los países miembros ser atacado. Que Bielorrusia no es un país miembro de la OTAN. Bielorrusia tiene una fuerte amistad con la Federación Rusa desde la época en que fue la última elección de Lukashenko. Han habido unos vínculos bastante fuertes entre Bielorrusia y Rusia. Esto es indiscutible. Y ahora que se habla de esta reunión del día de mañana entre el presidente Lukashenko y el presidente Putin, los periodistas que asistieron a esta reunión hoy en Minsk, una y otra vez, hicieron preguntas en una entrevista de 3 horas y media, bastante larga. Se discutieron temas como, por ejemplo, la próxima, ya tan debatida, la próxima invasión de gran escala de parte de Rusia, los vínculos que puedan tener sus fuerzas armadas de Bielorrusia con las de Rusia. Fue una entrevista bastante particular, puesto que Lukashenko trató en el día de hoy de responderle a los periodistas sobre temas que va a discutir mañana con el presidente Putin, como es ese de prácticamente crear una pequeña OTAN, llamémosla así, establecer unos vínculos todavía más fuertes entre las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia. Bielorrusia cuenta con aproximadamente 75,000 soldados, pero el mismo Lukashenko dice que si se une a esta guerra contra Ucrania, estas tropas podrían subir hasta 500,000, medio millón de soldados. Acuérdense, esto fue en diciembre, si mal no estoy, esto fue en el mes de diciembre, sí, que cayó este misil de un sistema S-300 de Ucrania en territorio de Bielorrusia, que esto casi que escaló como el tema de los misiles que cayeron en Polonia también el año pasado, pero no hubo un escalamiento en ese momento. Sí hubo una frase en el día de hoy que deja a muchos bastante preocupados, es el tema de que él dice, solamente Bielorrusia se va a unir a Rusia en esta guerra contra Ucrania, dice él, si un solo soldado armado ingresa a territorio de Bielorrusia a matar ciudadanos de mi país. Palabras de Lukashenko esta mañana, pero es que es algo, un comentario bastante peligroso, porque no solamente él se refirió a soldados ucranianos que ingresen a su país, sino podrían ser soldados de cualquiera de esos países que les acabo de mostrar en el mapa. Como podría ocurrir un ataque malicioso para que él se una a las fuerzas de Putin. Pero realmente la gente está muy pendiente, los analistas militares están pendientes no solamente de la entrevista del día de hoy, sino de la entrevista del día de mañana con Putin. A propósito, el presidente de Bielorrusia dice, miren, el presidente Biden viaja próximamente a Polonia del 20 al 22. ¿Por qué no hacemos una reunión en Minsk, la capital de Bielorrusia, en la que pueda viajar Putin, puede venirse por avión, para que se unan en una conversación con el ánimo de firmar la paz? Dice él, inclusive podemos invitar a Zelensky, que puede llegar por avión en 40 minutos. Aunque la posición de Bielorrusia o de Lukashenko con respecto al presidente Zelensky es que él prácticamente ha sido el culpable del inicio de esta guerra. También ha culpado al acuerdo de Minsk
Rusia es vista por Lukashenko no como un país invasor, sino que un país que llegó a Ucrania a defender a los rusoparlantes de la región del Donbass. Esta reunión llega casi que en paralelo a una situación que se está discutiendo en el Pentágono, porque en el Pentágono, desde donde prácticamente se está financiando esta guerra, se está discutiendo el tema del presupuesto para el año 2023 de armas, de munición, y están llegando a la conclusión de que Estados Unidos debe incrementar su presupuesto de guerra del 3 a un 5% de su Producto Interno Bruto, puesto que no solamente esta munición, este armamento son necesarios en esta guerra ahora en Ucrania, sino para futuros conflictos, como este posible gran conflicto que está empezando ya a cuajar, entre comillas, con China. Y como el comentario que se hizo en el día de ayer de parte de un oligarca ruso que ya no vive en Rusia, dice él que si Rusia triunfa en Ucrania, esto le daría alas a China para tomar control de Taiwán. El presidente Lukashenko inclusive dice que allá tiene un aeropuerto internacional donde el Air Force One puede aterrizar tranquilamente en territorio de Bielorrusia. Lo que le preocupa a los analistas militares, sobre todo, es que se está llegando a un punto crucial en el que podría definirse ya de una forma definitiva una alianza entre Bielorrusia y Rusia. No como se ha venido comentando de que la gente en Bielorrusia salió a protestar puesto que están en contra de la guerra y el comentario del día de hoy de Lukashenko, porque al decir que si un solo soldado ucraniano ingresa a Bielorrusia a matar ciudadanos de su país, él sí tomaría la decisión de aliarse a Rusia directamente. Claro que al comienzo de la guerra, ustedes se acuerdan cómo en Bielorrusia, desde Bielorrusia se inició ese ataque directo contra Kiev. Los soldados rusos salieron del territorio de Bielorrusia, pero lo que se va a discutir mañana y todos vamos a estar muy pendientes es qué tan posible podría ser el hecho de que estos países unan sus fuerzas contra Ucrania. ¿Qué tan posible también podría ser que en Minsk, a la llegada de Biden a Polonia, él tome la decisión de viajar a Bielorrusia para reunirse con Putin? ¿Será esta una reunión posible? ¿Será que Biden accedería a esta invitación? ¿Y qué piensan ustedes, amigos, de que Zelensky tome la misma decisión? Estas ayudas de parte de Occidente a Ucrania. En palabras del presidente Lukashenko, estas ayudas con armamento no van a lograr que Occidente le gane la guerra a Rusia. Y son palabras que hay que analizar, puesto que en esta discusión en Ramstein y recientemente en Bruselas se habla o se discutió el tema de enviar armas y ayuda militar, pero nadie sacó la famosa ecuación para establecer parámetros y decir cuántas armas, cuántos tanques, cuánta munición es necesaria para garantizar un triunfo en esta guerra en Ucrania. Y también dijo algo Lukashenko que nos deja a muchos pensando. Dice, vincula directamente esta ayuda de Occidente a Ucrania con la posible muerte de otros 100,000, 200,000 o 300,000 soldados ucranianos, sin tener en cuenta el desplazamiento y la destrucción territorial. Amigos, me despido, les agradezco mucho